Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer una vez más recibirlos y recibirlas en este ciclo de conferencias humanistas en torno a la ciudad. El día de hoy tenemos la conferencia del doctor Miguel Ángel Cuevas Olascuaga, quien es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en México, director responsable de obra en la restauración de inmuebles históricos en programas federales de los sismos que afectaron al patrimonio arquitectónico del siglo XVI en Morelos. Dichos proyectos de restauración se trabajaron de manera conjunta con el Instituto Nacional de Antropología e Historia Morelos en 1999 y en el año 2017. Actualmente continúa trabajando en proyectos concernientes al patrimonio del siglo XX en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Formó parte del equipo de restauradores para la rehabilitación del edificio conocido como Casa de la Ciencia, propiedad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el centro de Cuernavaca, del mismo estado, capital del mismo estado, el cual recientemente ha abierto sus puertas como Museo de Arte Popular Contemporáneo en la ciudad de Cuernavaca. Obtuvo el grado de doctor en arquitectura, diseño y urbanismo en el año 2011 con el tema Reconfiguración de antiguos caminos en las laderas del volcán Popocatépetl, tesis que versa sobre la identificación de los antiguos caminos de la ruta del volcán Popocatépetl en los estados de Morelos y Puebla, en México, considerando 14 monasterios del siglo XVI, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. A raíz de ello, se han hecho trabajos preliminares que se presentaron como proyecto para incentivar el turismo cultural en la zona con itinerarios culturales, buscando ante todo la conservación bajo criterios de manejo y puesta en valor de este complejo de monasterios. Ha sido un incansable promotor de la difusión del patrimonio cultural morelense, así como de la importancia y puesta en valor y uso del patrimonio edificado, digamos, de la arquitectura, la pintura mural y el arte sacro, así como del patrimonio cultural intangible, los ritos, festividades, tradiciones, el signo y el símbolo de la imagen a través de las colecciones de fotografía, tarjeta postal y estampilla postal. Además, ha colaborado en la elaboración de carpetas de análisis y agendas de competitividad turística y cultural de algunos pueblos y ciudades emblemáticas en México para gobiernos estatales. Ha trabajado en la elaboración de las carpetas para la obtención del distintivo Pueblos Mágicos, ¿verdad? De algunos lugares, como por ejemplo Zacualpan o Tlayacapan, en el estado de Morelos. Pues nada, con esto le doy la bienvenida al doctor Miguel Ángel Cuevas y bueno, Miguel Ángel, la palabra es tuya. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Muchas gracias, doctor Rodrigo Tirado, por la atenta invitación y pues es un placer estar el día de hoy con ustedes, eh, básicamente platicando, charlando sobre lo que hacemos. Quiero decir que generalmente esta dinámica de conferencias me resulta muy grata porque uno puede de alguna manera compartir esas experiencias que generalmente tiene en el trabajo de campo. Uno se emociona mucho, es muy apasionado cuando hace intervención del patrimonio, pero si uno lo hiciera y se apasionara él solito, pues no redunda en nada, ¿no? Entonces, cuando el doctor Tirado nos invita, pues con mucho gusto aceptamos la invitación porque ha sido un impacto bárbaro anterior a este impacto que tenemos hoy en día de problema de salud mundial, pero nos parece que ese sismo del 2017 ha sido un impacto sumamente alto en la sociedad mexicana, sobre todo del centro de la República Mexicana. Y pues
quiero comentar que no lo vivimos. Es decir, vimos ese proceso, ¿no? De todos los daños que ocasiona, pero déjenme decirles, yo estaba justo en Madrid esperando el examen de Rodrigo como para obtener el título de doctor. Entonces fue aquel 19 de septiembre del 2017, justo en Madrid, teniendo la antesala de un examen, y en México pues una gran catástrofe que no por no haberla vivido, nos quedamos pues a lo mejor un tanto sin haber vivido esa experiencia, pero lo que viene después es un bagaje de emociones encontradas por todo aquello de la pérdida, principalmente vidas humanas, y por otro lado todo aquello que tenía que ver con pérdida de características de arquitectónicas de carácter excepcional. Y pues a nuestro regreso de Madrid, nos pusimos a trabajar, hicimos ya un trabajo propio de nuestra profesión, de nuestra experiencia, de nuestra especialidad, y comenzamos a recorrer una gran cantidad de edificios históricos en el estado de Morelos y principalmente en la zona sur. Abarcamos el municipio de Cuautla, el municipio de Tlaquiltenango, Amacuzac, recorrimos también parte de Jojutla y subimos a los altos, pero no hicimos un trabajo ya de análisis que ya se estaba trabajando. Esa primera visión nos da entonces precisamente una comparativa que voy a comenzar a compartir. Cuando sucede el sismo, viene un contexto de pues, preocupación en el ámbito de los distintos niveles de gobierno y principalmente del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y en ese contexto, pues se hacía un análisis de cómo estaba sucediéndose, es decir, había temor de réplicas o incluso de algún sismo todavía de igual o mayor intensidad. Se empezó a monitorear y el Servicio Sismológico Nacional de la UNAM emite precisamente el espectrograma de cómo estaba replicándose de manera un poco más tenue, pero la actividad sísmica es constante y en ese ámbito de acción, pues hay que procurar que los edificios tengan un rango de seguridad. En el recuento de este sismo pues de gran magnitud, en el estado de Morelos se afectaron cerca de 7.400 viviendas, es decir, se destruyeron cerca de 7.400 viviendas, muchas de ellas de carácter tradicional o vernáculo. 74 fallecidos en el ámbito de los distintos municipios más afectados y alrededor de 16.000 viviendas afectadas con daños severos, medios o menores, pero teniendo afectaciones serias. 847 inmuebles históricos dictaminados y de esos 259 que el INAH gestiona de manera federal, 122 con daños muy severos, 82 con daños moderados y 55 con algunos daños menores, pero déjenme decirles que básicamente los edificios históricos están diseñados para que resistan sismos eventualmente. Solo que tenemos un gran problema en el ámbito del patrimonio histórico, que es la falta de conservación preventiva. Esa falta de conservación preventiva provoca que en algún momento con sismos de esta magnitud tengamos severos daños, tal como vemos en esta imagen. Esta imagen corresponde al santuario del Señor de Tula. Nos vamos a abocar al santuario del Señor de Tula en el municipio de Jojutla, que fue uno de los complejos que comenzamos a levantar con los daños y que intervenimos de manera muy puntual durante 2 años. Y vemos aquí precisamente ese recuento de daños.
todo este material que vemos en el suelo, polvo, piedra, escombro, todo estaba levantado en una gran torre aquí. Se nos vino encima la torre, se colapsó la torre y parcialmente la cúpula que se ve aquí también colapsó y entonces tuvimos severos daños en esta capilla llamada de Guadalupe. La capilla Guadalupe fue una de las más afectadas. Ahí está una fotografía. Los daños, fallaron los dinteles en el pórtico, en la portada principal, y al fallar los dinteles y al no tener el refuerzo de la torre con el contrafuerte, pues esto colapsó en ese periodo corto lapso de tiempo. Y aquí vemos un detalle de los materiales. Quiero decirles que la gran mayoría de materiales que se manejan en edificios históricos, principalmente siglo XVI, son materiales que no tienen concreto armado, es decir, no se maneja cemento ni se maneja acero. Todo el patrimonio histórico entre siglo XVI y siglo XIX, principalmente religioso, solamente es un trabajo de cal y canto, se llama. Es decir, es un trabajo artesanal, un trabajo en el conocimiento implícito de cómo puede trabajar el material pétreo con las argamasas de cal. Este tipo de edificio solamente trabaja en la unión, en la conjunción de materiales pétreos o ladrillos recocidos con excelentes calidades de argamasas de cal. Entonces aquí vemos ese detalle de cómo la portada sufre estos deterioros. Aquí ya tenemos una imagen donde ya se limpió, ¿sí? Ya se clasificó. Cuando viene un sismo y un especialista comienza a trabajar con el análisis del comportamiento, generalmente también tiene que seguir un proceso de limpieza y de liberación de elementos. Entonces liberamos todo el escombro, todo eso colapsado, y el siguiente paso es un sistema de apuntamiento para asegurar todo aquello latente de seguir colapsando. Cuando uno ve estos ejemplos, generalmente la gente nos dice, no se salva. Ya para qué lo tenemos así, mejor hay que demolerlo y construimos uno nuevo. Sin embargo, en las teorías de la conservación y restauración del patrimonio, existe algo que se llama anastilosis. La anastilosis es un proceso en el cual nosotros clasificamos todo el material pétreo que colapsó y buscamos armar el rompecabezas. Es decir, todos esos materiales pétreos originales, buscar reintegrarse en los distintos cuerpos o estructuras que tenía precisamente este edificio. En el interior vemos en esta imagen como la cúpula, los arcos de medio punto, en esas grietas, es decir, hubo un esfuerzo más allá de lo permisible en la flexibilidad del material y tuvimos grietas, tuvimos fisuras y en algunos casos arcos colapsados. Vean, esta es otra imagen, este es el interior del templo de Nexpa, de los reyes. Eh, a esa hora, 1 de la tarde, estaba oficiándose misa y la gente salió corriendo. Por fortuna salió a tiempo, es un espacio corto en el templo principal. Sin embargo, se colapsó la bóveda de cañón completita por sobre el cuerpo principal, el templo principal, con los detalles que vemos, o sea, grandes bloques de piedra en bóvedas de cañón que caen al suelo. No, desde el suelo las ve pequeñas, insignificantes, pero cuando están en el suelo pesan más de 150 kilos cada una de estas. Y entonces nos imaginamos cómo estos elementos tan pesados pueden estar soportándose en bóvedas como estas sin tener refuerzos de acero. Y ese es el gran privilegio en el conocimiento que tenían nuestros trabajadores de la construcción en los siglos XVI al XIX, que tenían ese conocimiento implícito de cómo funcionan los materiales. En esta
Vemos cómo de igual manera se colapsa la torre y truena eh, eh, la parte superior de la torre junto con una campana de más de 1,5 toneladas de peso, que va al suelo. Y esto hace también una reverberancia entre el sonido de la campana y el golpeteo contra los muros de la torre. Hizo que esto de igual manera colapsara y se viniera abajo. Estos son los detalles. Aquí vemos cuando hacemos el análisis, vemos que el punto máximo de trabajo, precisamente el arranque de los arcos. Lo que vemos aquí, esta huella que vemos aquí, eran dos arcos llamados fajones. Se llaman arcos fajones porque de alguna u otra manera refuerzan la estructura de la bóveda. Todos esos arcos desde el arranque se vinieron abajo. Entonces, hacemos ese análisis, tenemos ese detalle, véanlo, ahí está ese detalle de los arcos fajones que ya no existen, que cayeron al templo principal. Y todo esto, pues es un proceso, digámoslo, digámoslo así, de una lenta o de un movimiento muy ralentizado. Es decir, tenemos que ir paso a paso, muy cuidadosamente, primero cuidando la integridad física y después clasificando todo aquello que vamos encontrando. Se tiene que resguardar de igual manera todo aquello que colapsó para ver cómo se reintegra. Esta es la torre de la capilla de San Miguel Arcángel, también del siglo XVIII. La torre tenía una campana, tenía dos campanas, con un peso de más de 1 tonelada y una más o menos como de media tonelada. Las dos hicieron ese sentido de oscilación y las dos cayeron sobre una losa de concreto armado, de esas losas nuevas, la cual literalmente perforaron y cayeron las dos campanas al suelo. Imaginen que dos campanas le caen a una losa de concreto de una altura de 4 o 5 metros. Obviamente, pues con el peso que tienen en gran medida en el espacio donde cayeron. Nuestra tarea fundamental es precisamente hacer un análisis de cómo, ahí está, otro detalle de la torre, vean, esa torre que cae completamente. Como decía, nuestra tarea fundamental es de alguna manera reintegrar los materiales. Es decir, el INA tiene una teoría básica y puntual. Si el patrimonio histórico de los siglos XV o anterior, que va hasta el último día del siglo XIX y es histórico y está integrado de un catálogo, tiene que restaurarse. No puede uno demoler y construir una nueva edificación. Este es un decálogo que el INA maneja para todo lo que sería su patrimonio de carácter excepcional. Y esa parte pues, es la que nos toca. Este es el ejemplo de la capilla de San Sebastián en Teocalcingo, también en Jojutla. Intervenimos 5 edificios religiosos en Jojutla y este es uno de los, digamos, de los templos más sencillos, pero también con un gran problema. Se vino abajo toda la bóveda de cañón corrido. Es decir, la iglesia se queda, al igual que todas esas iglesias dañadas en el estado de Morelos, se queda sin utilización primordial, sin esta parte de la liturgia religiosa. Y esto más adelante lo comentaremos, pero deviene en un problema también. No solamente es arquitectura ni patrimonio religioso, es también cómo ese patrimonio religioso le sirve, tiene una función entre la sociedad. Ahí está, así quedó el templo de Teocalcingo. No tenemos absolutamente nada de bóveda de cañón corrido e incluso tenemos grietas o fracturas demasiado severas, con el riesgo de que en un movimiento más, estando ahí dentro, se nos pudiera venir encima, ¿no? Solo que bueno, de repente el arquitecto ya está marcado casi casi por el destino, si le va a tocar en un inmueble histórico, digámoslo así. Y en ese rango, pues entonces comenzamos un sistema de mantenimiento. Ahí está la portada principal del templo, se queda sin su portada principal y hay que reconstruir, hay que restaurar todo. Hay que tomar en consideración algo que se llama falsos históricos. Una cosa es restaurar
con técnicas tradicionales adecuadas, materiales idóneos para restaurar, y la otra es buscar falsear la tipología de un edificio histórico, dependiendo de qué siglo sea. Y eso lo vamos a remarcar un poco más adelante. Entonces, en ese sentido, eh, seguimos viendo los graves daños. Este es uno de los complejos, el Santuario del Señor de Tula. Es uno de los complejos más difíciles de comenzar a levantar. Se cayeron tres arcos, tres sistemas un sistema de arcos, es decir, tenía tres arcos dobles, un arco de medio punto y un arco llamado escarzano. Los tres arcos en ese sistema complejo se vinieron abajo y uno de los más grandes arcos, llamado el arco poniente, se mantuvo arriba. ¿No? Estos son los daños. Vean. En el levantamiento de la fotografía, de los daños en fotografías, vean esta fractura. Una fractura de ese arco poniente ha soportado apenas por dos elementos pétreos y una reja de hierro forjado. Eso era lo que la mantenía arriba. Si no ha estado la reja, de igual manera perdemos el arco. Este era un gran reto para nosotros como restauradores porque eh, cavilamos mucho qué hacer con ese arco. Y en algún momento Elina nos dijo, la mejor solución para nosotros pudiera ser que pongas una cama de arena de al menos una altura de 1 metro y dejes caer todo aquello que está dañado y lo vuelvas a levantar. Nosotros pensamos mucho en esta opción, pero al final dijimos, no podemos hacer eso porque la comunidad, la sociedad de Jojutla nos va a acusar, nos va a decir, oye, se afectó mi patrimonio y tú sigues tirándolo, ¿no? Entonces fuimos muy cautos en eso y preferimos no hacer caso a esa recomendación. En ese sentido, estas columnas dobles, ¿cómo pudieron precisamente su arranque? Se colapsaron y entonces nos quedamos pensando, las columnas generalmente, en el criterio de todo arquitecto, son básicamente un elemento estructural que soporta peso, tanto a la tensión como a la comprensión, a la compresión. Y lo que hicimos en el análisis fue revisar y llegamos a la conclusión de que las columnas eran puramente decorativas, pero sí tenían un esfuerzo de contraventeo, es decir, de esfuerzos laterales. O sea, que durante el sismo sí trabajaron. Aquí vemos ese detalle de arco poniente, se ve pequeño, pero es impresionante, es una mole de roca. Y entonces nos abocamos precisamente a hacer la clasificación de todo ese material tal como se ve aquí. Aquí teníamos, esta es la cara norte, aquí tenemos un primer arco, colapsó, aquí teníamos un segundo arco, colapsado también, y aquí tenemos un tercer arco en esas columnas decorativas. Miguel Dime, Ángel, Rodrigo. perdón, no sé si se está cortando un poquito el audio. No sé si tenga que ver con el micrófono o algo así. A ver, perdón, Miguel Ángel. No, Es que no, de repente empezó a cortarse así tantito y creo que fíjate no es la que conexión. sí, ¿crees que sea el micrófono? Porque déjame cambiar porque la conexión Ahí ha te estado, escuchas perfecto, te la, escuchas perfecto. ok, la Ahora conexión ha estado muy mal durante la mañana, fallando. Ok, entonces esperemos. perdón, No, no te preocupes, vamos a cambiar a ver si esto me, listo. Ojalá sea esto Te pues, escuchamos divinamente así, de perfecto. acuerdo. Ok, entonces lo que hacíamos justamente era comenzar a clasificar. Ahí tenemos el material que comienza a ser clasificado. 68 inmuebles hasta el momento, hasta finales del 2018, fueron concluidos. De 169 obras iniciadas solamente en el estado de Morelos. Para noviembre de 2018 se planeaba que 94 inmuebles más fueron terminados y 22 probables estuvieran a punto de entregarse.
La meta era llegar a un 80%. Y aquí tuvimos una gran complicación. Eh, Comenzó el tipo de gestión. Déjenme cambiar a otro archivo. Comenzó el y como siempre sucede, en algún momento la premura era nosotros comenzáramos esa intervención porque la gente después de un año estaba ya molesta por esta situación de que no se les entregaban sus iglesias. Sin embargo, hubo un gran problema administrativo porque en primera instancia se concibió el dinero del seguro. Es decir, los seguros tronaron porque más se imaginaron vamos a tener un sismo de esta magnitud. El sismo de esta magnitud tuviera ese problema precisamente de, eh, de que la gran mayoría de inmuebles históricos hubiese colapsado. No había una previsión de que en un segundo muchos de los edificios históricos se vinieran abajo y entonces el INA cobrara el porte por seguro. Se manejaban dos partidas, una de seguro y otra de Fonden, del Fondo Nacional de Desastres, que finalmente hoy en día, pues algunos edificios históricos siguen con ese problema de falta de efectivo para poder ejecutar obras. Sin embargo, tuvimos la suerte de que con el monto del seguro restauramos de manera muy puntual ese complejo del Santuario del Señor de Tula, lo que fue la capilla de San Miguel y lo que fue la capilla de Guadalupe. Les voy a ir mostrando nuestro trabajo en este proceso. Es un trabajo eh, donde tiene que estar uno muy atento. No es como construir una casa nueva hoy en día con materiales nuevos. Hay que tener mucho cuidado, hay que asegurar a los trabajadores, hay que proveerles de material y herramienta necesaria y en muchas ocasiones hay que capacitarlos. Aquí tenemos en estas imágenes ya agosto de 2018 eh, los comienzos del trabajo. Vemos aquí del lado derecho cómo quedó en esta imagen, cómo quedó todo el complejo del Santuario del Señor de Tula y aquí una lámina de este proyecto en específico. Fíjense cómo era precisamente el Santuario del Señor de Tula con esa cara norte con el sistema de tres arcos y la cara poniente, ese arco representativo. Al fondo aquí tenemos la de San Miguel y un poco más atrás tenemos la de Guadalupe. Aquí está comenzando con ese proceso de consolidación, de reintegración de material y de consolidación de esas columnas decorativas. En muchos de los casos el material se revisa para ver si todavía tiene o cumple un control de calidad y si no lo cumple, entonces se busca un material similar a ese material pétreo original en esas columnas decorativas y en algunos otros elementos. En estas imágenes estamos haciendo el trazo precisamente de la base de esas columnas decorativas. Como les comenté, generalmente todo esto se hace a mano, es más bien un trabajo artesanal. Todo se traza en sitio y todo se hace, todo corte de material pétreo, de ladrillo recocido o de cuarterón, de algunos ladrillos de estos rectangulares. Tenemos aquí en el lado izquierdo. Todo se corta, todo se traza, todo se va trabajando en obra. Es decir, como hormiguitas. Vamos levantando paso a paso, poco a poco. Y déjenme decirles, se trabaja precisamente con lo que llamamos argamasas de cal apagada en obra. Estos edificios históricos no conciben, no consideran que se utilice cemento gris, ni que se utilice un armado de acero. La gran mayoría del proceso de restauración lleva entonces cal
apagada en obra con aglutinantes naturales, es decir, utilizamos mucho el mucílago o comúnmente llamado la baba de nopal macho, esa planta cactus que se macera, se pone a reposar en agua y después de 3 o 4 días que comienza a despedir un olor muy característico, que ya está todo viscoso, es cuando está listo para ponerlo como aglutinante con la cal apagada y con una arena especial. Generalmente nosotros usamos la arena de tezontle rojo, es la que utilizamos pegado de todos estos elementos ya en obra. Y ahí vemos cómo la basa va siendo levantada. La basa se le llama basa al pie de la columna decorativa. Ahí vemos cómo está trabajándose, está armándose y aquí estamos reintegrando ese material. Como vemos, ese material lleva sus plumos, lleva un trazo en sitio para no perder la proporción original que tenía. Para el mes de octubre estábamos ya consolidando un tanto esas columnas y comenzábamos a reintegrar ese tipo de material. No sin antes habernos encontrado con algunos detalles interesantes. Aquí muestro el tipo de campana que se encontraba en las torres, que de igual manera tiene que ser clasificado y que en las consideraciones finales debe reintegrarse, todo este tipo de campanas debe reintegrarse a la torre. Aquí está en vean el sistema de esfuerzo que sufrió, una grieta, una fractura horizontal, y estas fracturas son porque entonces el criterio es que esto penetró como un cuchillo y rompió el esfuerzo equitativo entre la parte superior y la parte inferior, es decir, tenemos algo sobrepuesto nada más. Y para cuestiones de ese tipo, entonces hay que trabajar un sentido de apuntalamiento en la parte superior, el material suelto en esa grieta, literalmente coser, es decir, hacer un sistema de cuatrapeo de piedra. Déjenme decirles que en el análisis, viendo estos daños, eh, creemos que en un primer momento el sismo trabajó de manera oscilatoria. Empezó meciéndose, un poco más adelante empezó de forma trepidatoria y en algún momento al final de ese movimiento sísmico hubo un momento de torsión por las características y el análisis de fracturas que se tuvieron en un edificio como este. Como aquí las columnas de decorativas están volando en esta fotografía antes de iniciar la intervención y como aquí ya tenemos el sistema de pilastra, la base de la columna y la reintegración de ese material PET. Entonces este proceso va poco a poco, va consolidándose y de igual manera consolidándose los muros en esas fracturas. Esto aparentemente en color gris parece cemento, pero no lo es. Es lo que les había comentado, cal apagada en obra y argamasa, y arena de tezontle rojo con el aglutinante que es precisamente la baba de nopal. Así vamos consolidando los muros, vamos consolidando, vean, el muro comienza por la cara interior. Vean cómo está justamente ese detalle de herrería soportando una gran mole en esta parte del lado norte y se fracturó también esta parte del lado sur. Esto que tenemos era una iglesia nueva que tiene ahí unas acero y esto funcionó como un chico. Este edificio le golpeó de este lado y la cara norte le golpeó de este otro, de manera que las fracturas fueron precisamente por el golpeteo, el chicoteo entre los edificios contiguos. En este ámbito tenemos análisis en croquis de cómo trabajar las intervenciones
intervenciones de cómo trabajar las fracturas, nuestros maestros de obra tuvieran idea, tuvieran el criterio lo más apegado posible a lo que queríamos trabajar precisamente en la recuperación de tanto de las pilastras, las columnas, como de los arcos de medio punto. Teníamos que consolidar en primera instancia precisamente este sistema de pilastra o de paquete de columnas para proceder a comenzar el cimbrado de lo que serían los arcos de medio punto. Entonces seguimos viendo, para noviembre teníamos ya consolidadas la gran mayoría de sistemas de columnas dobles con las pilastras. Se comenzaba un sistema de apuntalamiento sobre el arco porque no tenía movimiento, pero para no correr riesgos necesitábamos reforzar. Y aquí tenemos ya haber consolidado columnas dobles y pilastras. Tenemos ya entonces el apuntamiento y la cerca del arco de medio punto y el arco escarzano que vemos aquí. El arco escarzano es un arco rebajado que estaba en la capa interior. Entonces se hicieron cimbras y cerchas dobles, una para considerar el arco de medio punto y el otro para considerar el arco escarzano. Y ahí está, estamos para noviembre de 2018 se estaban levantando. Y así es como encontramos en la parte superior la cercha y el arranque que no existía. Entonces, en este elemento que se desprendió, en todos estos elementos pétreos, teníamos que comenzar a coser. Cuando hablo de coser, es decir, acomodar piedras de manera que trabajen uniformemente, lo más uniforme posible. Y si ustedes observan, ahí tenemos la magnitud, el volumen de cada material, de cada pieza de material en relación a la escala humana. Es decir, estamos en una escala bastante grande. Tenemos ya, por ejemplo, el trabajo del arranque del arco de medio punto, ya está trabajada la cercha, y estamos en el punto precisamente de el barro rojo recocido para cerrar el arco de medio punto. Aquí vemos el final del arco de medio punto, al igual que en esta fotografía, donde ya se terminó, y se comienza también con el arco escarzano. Cuando comenzamos el arranque del arco escarzano, vimos que todavía estaba muy fresca la argamasa del arco de medio punto y preferimos dejar un poquito más, unos 2 días se dejó de trabajar para no mover la estructura. Es decir, la cal no se petrifica tan rápido como el concreto. Generalmente en un arco de medio punto de este tipo, de esta magnitud, se deja al menos cimbrado y con la cercha 3 meses. En 3 meses se hace una revisión para ver si ya es factible poder quitar la cercha para que el arco se asiente un poquito y comience a trabajar en esa petrificación. La cal, déjenme decirles, la cal apagada en obra tiene una dureza bastante alta, considerando que si cada uno de ustedes ha visto, por ejemplo, la grava, esa piedra caliza llamada grava, es precisamente la materia prima de la cal. Esa grava caliza se pone en hornos a altas temperaturas, se pone al rojo vivo y de ahí sale lo que llamamos la piedra viva de cal. Esa piedra viva de cal se tiene que humedecer, se tiene que poner en agua para disolverla, pero hay que tener cuidado porque una piedra viva de cal puede afectarte si no tienes cuidado y sufrir grandes quemaduras. Es decir, cuando tú disuelves o pones la piedra viva sobre agua, inmediatamente comienza a hervir. Literalmente comienza a hervir y comienza a burbujear. Entonces, tiene una dureza de calidad excepcional. Aquí se terminó, después de esos 3 meses, se terminó el arco de medio punto, el arco escarzano, y se trabajó entonces en la reintegración de todo lo que llamamos el enrase, es decir, la parte superior de ese arco de medio punto
para consolidar la estructura. Al final trabajamos también lo que sería el remate de ladrillo medio punto, y aquí estamos parados. Este bajador, véanlo, está asegurado, está sobre el arranque precisamente del primer arco de la cara norte. Y este ha consolidado el tercer arco. Nos pasamos al primer arco, dejando para el último el arco del medio, de manera que los esfuerzos trabajaran de manera más equitativa, más equilibrada, y se consolidara un poquito más. Entonces aquí tenemos, se comienza el trabajo de cercha, de apuntalamiento y cercha. Ahí me tomaron la foto bajando como el hombre araña, pero bueno, esos son gajes del oficio. Ahí está, en detalles, son detalles de las fracturas de ese primer arco, con elementos que tenían que ser con concreto armado. En algún momento se pusieron armados de concreto con acero, que también tuvieron un problema a la hora del chicoteo, es decir, cuando viene el sismo, pues de manera distinta, y el golpeteo provoca también este tipo de fracturas. Vean ahí el tipo de fractura, ¿sí? Y seguíamos pensando cómo poder trabajar ese detalle, por un lado, de arco poniente, en lo que se consolidaron precisamente las pilastras del lado norte. Ahí ya tenemos justo y terminado ese paquete de columnas dobles y ese arco de esa cara norte. Seguíamos en el sentido de consolidación, en lo que se armaba precisamente las pilastras y las columnas que soportan precisamente los arcos. Ahí vamos, ahí vemos el arranque. En lo que hacíamos el arranque veíamos también, esto se hace de manera paralela, se van viendo la distinta paleta de color con pintura también derivada de la capa apagada en obra. Aquí tenemos una paleta de colores que va de un rojo colonial a un color hueso muy, muy tenue, donde pues en la edificación en su conjunto encontramos que coordenadas arqueológicas más o menos encontrábamos ese tipo de paleta de color, al menos esos 5 colores representativos a lo largo de su historicidad. El sistema de apuntalamiento, el trabajo de aplanados para ir dándole fuerza a lo que sería la estructura. Todo esto, pues todavía déjenme decirles, todavía en 2017 no se hacía tan fuerte el criterio de que no se debe trabajar más la madera para un sentido de apuntalamiento. Hoy en día, después de 2 años, 3 años, las recomendaciones puntuales a la hora de hacer intervención en cualquier edificio histórico, se recomienda se trabaje en un sentido, en una estructura tubular, y se deje de utilizar la madera por cuestión de criterios sustentables, de manera que no sigamos degradando precisamente reservas naturales. Entonces, en ese sentido, se siguen trabajando los arcos de medio punto a la par de los aplanados. Aquí tenemos ya esta pilastra aplanada, ya con esa cara enlucida de nuestra cala pagada en obra, y de igual manera, a la par de los trabajos de restauración, el INA nos pide hacer las ventanas arqueológicas para conocer los diferentes estratos del suelo. Es decir, la idea de intervenir en un edificio histórico no solamente va del nivel cero hacia arriba. Hay que considerar el nivel cero hacia abajo, es decir, al subsuelo. Y si el subsuelo tiene humedad o agua, entonces hay que estabilizar esos suelos alrededor de edificios históricos que por su magnitud tengan un peso representativo. Entonces, de alguna manera se busca que se consoliden suelos para poder tener ese rango
que a partir de este último sismo, el INAH nos pidió a todos los arquitectos restauradores rebasar un poquito más el límite de lo seguro y reforzar con técnicas y materiales tradicionales el rango de seguridad de esos edificios históricos, de manera que cuando tengamos un sismo similar o un poco de mayor magnitud, no tengamos un colapso, un impacto negativo como se tuvo en el sismo de 2017. Siguen los trabajos de intervención y para abril de 2019 estamos trabajando ya en la cercha del arco escarzano, del primer arco escarzano. Ahí están los detalles, como hay mucho material suelto y esto hay que eliminar todo ese material suelto y hay que sustituir por material nuevo, una nueva argamasa de cal. Lo que vimos en este edificio histórico es que en su gran mayoría no tenía un sistema de um, intervención para su conservación preventiva. Es decir, la lluvia ácida, la humedad, los líquenes, las plantas nocivas, los insectos, incluso animales, encontramos aquí nidos de palomas, nidos de iguanas, encontramos sí, incluso encontrábamos árboles pequeños de amate enraizados por sobre algunos de los muros. Entonces, esto también tiene que eliminarse. Hay detalles aquí, si vemos los detalles del arco escarzano, se va a comenzar con ese arranque, ya consolidando con material similar al original, ese arranque de arco escarzano. Y ahí viene el arco, eh, el arco de medio punto, que se trabaja de manera primordial antes que precisamente el arco escarzano. Aquí vemos un ejemplo de cómo esa grieta horizontal que teníamos ha sido ya consolidada, no se quita todo el material, sino que trabaja en un apuntamiento, hagan de cuenta, centímetro cuadrado a centímetro cuadrado. Se apuntala, se refuerza y centímetro a centímetro se va consolidando con material nuevo. Los apuntamientos no se quitan hasta incluso después de 3 meses. Una sorpresa, vean aquí, este edificio es la capilla de Guadalupe. A la par que trabajábamos el Santo Señor de Tula, trabajábamos la capilla de Guadalupe y la capilla de San Miguel. Y aquí vemos cómo se reintegró totalmente el primer de la torre. Si se acuerdan, estaba todo colapsado y se comenzó a levantar. Tenemos aquí más detalles de estos arcos escarzanos. Así es como se ve después de la restauración. Y déjenme decirles aquí, precisar lo que al inicio comenté como anastilosis. Nosotros podemos integrar material original en el mismo lugar, que eso concibe la teoría de la anastilosis. Pero si no tenemos material original porque está degradado, entonces tenemos que reintegrar material original, perdón, similar al original. Sin embargo, en el criterio debemos dejar marcado cuál es la intención nosotros hicimos de aquel elemento estructural que no colapsó, que no se cayó y forma parte de lo original. Si vemos aquí, esto lo tenemos un poco más en color blanco, grisáceo, y esto un poco en color más negro. Es decir, debemos dejar puntualizado cuál es intervención nueva de aquella que es original. Y esto se concibe en cualquiera de los edificios históricos que se intervengan, no importa de qué época sean, siempre y cuando devengan desde nuestro patrimonio arqueológico hasta el último día del siglo XVI. Nosotros limpiamos ya esta parte en el encuentro de la esquina de
esta cara norte con la que está atrás, que es la poniente, ya la gente en Jojutla ya comenzaba a venir y a decirnos cuándo se terminaba su iglesia. Ya mucha gente decía, ya se ve, ya se ve bonito. Después de haber colapsado y de haber encontrado todo ese volumen de escombro, la gente ya comenzaba a tener en ese trabajo que de manera ralentizada íbamos haciendo, pero con ese rango de seguridad que se nos requería. Y ahí está el trabajo de ese segundo arco, ¿sí? Con la consolidación también de la cara interior que concibe al arco. Ahí están los detalles y ahí ya va precisamente el enlace de ese elemento sobre ambos arcos. De manera que en mayo de 2019 ya teníamos literalmente dos arcos trabajados, ¿sí? Y comenzábamos con un tercer arco, el arco central de la cara norte que comienza a ser trabajado. Ahí tenemos ya el ejemplo, arco 1, arco 2, que aquí ya vemos que ha sido elaborado y edificado ese arco de medio punto, ¿sí? Y estos detalles de enrace que se van bajando. Aquí vemos el trabajo del arco escarzano en la cara interior. Y para junio tenemos, bueno, ya en esta fotografía del lado izquierdo, para junio tenemos ya el desmonte de el arco más complicado que era el poniente. Bajamos todo el material y nuestro criterio fue bajar todo ese material suelto, limpiarlo, clasificarlo y volverlo a reintegrar. Mientras estábamos trabajando en ese arco de mayor dificultad, la iglesia de Guadalupe está siendo terminada en su consolidando con argamasa de cal precisamente todos los aplanados. El ornamento, todos esos elementos decorativos, eso no lo podemos hacer, eso queda a cargo de las restauradoras de bienes muebles y eso involucra otro proyecto distinto a la arquitectónica. Nuestra bitácora de obra también, en ese sentido, de las revisiones junto con los supervisores de Lina. Ahí vemos en esta imagen cómo ese arco de gran magnitud estaba soportado por esta reja de metal bajado completamente. Es decir, justo como trabajan las hormiguitas. Poco a poco van bajando. Ahí está el ejemplo de la iglesia de Guadalupe que ha sido trabajado. Y aquí ya quitamos, véanlo, aquí ya quitamos la cima y la cercha del arco de medio punto y del arco tarzano. Aquí ya vemos el volumen, la volumetría de lo que eran los arcos en la tipología antes del sismo de 2017. Ahí está el detalle, los elementos y para más o menos septiembre de 2019 ya teníamos consolidado toda la norte y la torre de San Miguel colapsó también con las campanas. Aquí estamos ya en estos trabajos en septiembre consolidando precisamente el arco de medio punto central. Es así como nuestro trabajo de intervención va por distintos rumbos, quehaceres, de manera que buscamos trabajar de manera integral, es decir, que la estructura trabaje de manera íntegra y no por partes. Al trabajar de manera íntegra, se asegura que la disposición del material trabajada de manera puntual, de manera coherente y con un rango de calidad y precisamente de seguridad. Hoy en día tenemos, aquí vemos el ejemplo, hoy en día tenemos ya todo esto limpio, la obra fue, la gente quedó
quedó satisfecha. Podríamos decir que el párroco del lugar no tanto, porque nos desfasamos mucho en tiempo, en lo que él hacía un espacio de capilla temporal, pero y pues tenemos ya al final los últimos trabajos, detalles, no se han podido consolidar. Aquí está la cara interior, ahí están los tres arcos escarzanos vistos desde el lado sur. En ese enrase aparentemente se ve que es poco trabajo, sin embargo, véanlo, ahí está la volumetría, un arco escarzano bastante ancho, con un arco de medio punto trabajando juntos en un complejo religioso como este. Y ahí están, ¿no? Los detalles, los elementos. Y aquí tenemos precisamente la consolidación, la capilla de Guadalupe que ha sido restaurada. Ahí vemos los distintos. Se recuerdan en esa primera imagen que pasamos como esto que está un poco más blanco era lo que existía y lo que no fue todo esto que se tuvo que reintegrar junto con toda esta torre. Al final, de igual manera, pues podemos decir que estamos satisfechos con el trabajo, muchas cosas por hacer, porque indudablemente el proceso de restauración nunca se termina. Como reflexiones finales, les diría, no es solamente un complejo arquitectónico y una técnica y un sistema constructivo con materiales tradicionales. De lo que nos dimos cuenta en Jojutla es que para la gente es sumamente importante considerar el recinto religioso terminado, listo para su utilización, porque es un lugar de encuentro. Es decir, la iglesia, ante todo en los pueblos, independientemente de la liturgia religiosa, es también un lugar de encuentro, en lo espiritual y también en lo social y cultural. Y la gente nos decía, ¿cuándo terminan mi iglesia? O sea, estaba ansiosa porque le termináramos su iglesia para que pudiera tener ese lugar de encuentro. De igual manera, es sumamente importante concebir nuestra, nuestro enfoque desde el ámbito o desde la formación del arquitecto restaurador era que para asegurar o para tener ese rango de seguridad en los edificios históricos, recomendábamos no subir campanas de tanto peso. Sin embargo, el argumento en una reunión con la comunidad en Jojutla nos dijo, no es posible que no podamos subir las campanas porque las campanas también son un referente, son un elemento identitario. Ese llamado de campanas, ese tañer de campanas es sumamente importante también en el contexto de lo sociocultural y religioso. Y entonces tuvimos que ampliar ese criterio para reforzar precisamente las crucetas de donde se iban a montar precisamente esas campanas con ese gran peso que tienen. Son campanas originales que datan del siglo XVI, XVII y XVIII y que no se pueden quedar abajo porque entonces abajo no resultan en ningún símbolo, no resultan en algo útil y práctico. Se tuvieron que subir las campanas, tuvimos que hacer un esfuerzo y también se trabaja de manera coordinada. La campana no cabe por entre los vanos de las torres. Antes de cerrar las cúpulas de las torres, tienes que meter las campanas. ¿Sí? Entonces, es un esfuerzo coordinado. De eso no te das cuenta hasta que realmente estás metido en una dinámica del quehacer de la restauración. Finalmente, decirles que fue una grata experiencia. Sí entendimos cómo para la gente es sumamente importante el recinto religioso y es forzoso e imperante que esos espacios religiosos se consoliden, se reintegren a la sociedad para que siga teniendo ese desarrollo, esa cohesión sociocultural y religiosa que se tiene en las comunidades. Por mi parte, sería todo, pero esperaría que haya muchas preguntas para poder ampliar el tema. Muchas gracias y estoy atento entonces.
Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu presentación. Verdaderamente, a mí me parece fascinante. Además de que siempre que tú presentas algo, lo presentas muy bien, se entiende perfectamente bien, aunque sean temas bastante complejos, como esto, ¿no? En el que la tipología arquitectónica, pues puede ser no tan fácil, o a veces, más bien, ahora que pienso, digamos, la materia prima, ¿no? Con lo que se está trabajando, pues estamos acostumbrados a materiales modernos, eh, y eso es lo primero que te quiero decir. Te felicito y los felicito verdaderamente por una restauración integral, ¿no? Y por abogar por esa restauración integral, que es lo que en muchas ocasiones pues flaquea, ¿no? Que bueno, sabemos bien que en un principio pues eso, lo que querían era con materiales modernos imitar los estilos antiguos, luego otros trataron de decir que no, que había que poner materiales modernos y que se vieran modernos y diferenciarlos de los antiguos. Y bueno, ahora mismo, pues verdaderamente hacer un esfuerzo porque el edificio mantenga su esencia y su identidad, ¿no? O sea, eso a mí me parece soberbio, me encanta, me parece muy notable y un esfuerzo que, como tú lo dices, es de hormiguitas, ¿no? Trabajo de hormigas, o sea, poco a poco ir trabajando, o sea, nada de me traigo dos revolvedoras y ahorita acabamos la iglesia, ¿no? Sino más bien, pues eso, ¿no? Ir trabajando poco a poco. Y no sé, ¿no? Además me dejaste reflexionando sobre la participación, o sea, el edificio y digamos, la identidad del edificio y su relación con la comunidad, ¿no? La participación de la comunidad con el edificio, ¿no? Y digo con y no dentro de, porque una cosa es eso, ¿no? La liturgia, otra cosa es que sea un lugar de reunión, que bien tú y yo hemos estado en diferentes lugares hablando de arquitectura y de edificios religiosos, tanto de cristianos como islámicos y demás, y pues sabemos que se da eso, ¿no? O sea, la iglesia o la mezquita se convierte al fin y al cabo en un lugar de la comunidad, ¿cierto? Y bueno, y cómo, pues, en gran parte, pues la comunidad se siente fragmentada y afectada profundamente, ¿no? con, el, con el edificio. Definitivamente, y mira, recogimos un poco esas experiencias para saber también en el comportamiento del análisis cómo es que habían en algún momento colapsado. Y caso curioso, platicábamos con algunas personas y nos decían, no recuerdo nada. O sea, se acuerda la gente que tembló, entró en un estado de shock y cuando reaccionó estaba en otro lugar ayudando o buscando a sus familiares. Lo que menos importaba en ese momento era precisamente un elemento material, ¿no? Más bien el elemento humano faltaba. Pero en el devenir del trabajo comienza a salir, ¿no? Esta otra parte de que se comienzan a recordar, se comienza a recrear el suceso y a recuperar fragmentos, ¿sí? Y entonces también vimos que esto era parte de la sanación, es decir, había mucha gente impactada, ¿no? Mucha gente todavía en un trance, en un shock, y al momento de platicarlo, de sacarlo, comienza ese otro proceso. Entonces, no es solamente nuestra cuestión, vamos, va por lo material simplemente, pero sí nos damos cuenta que involucraba mucho más, ¿no? No es solamente el desastre natural, sino también pues ese daño en el interior, ¿no? Y que precisamente un recinto religioso ayuda a sanar mucho de este, pues de este shock, ¿no? De este trance. Claro, además, fíjate, ahora mismo que hablabas de sanación, ¿no? Y de todas estas heridas, la relación con la arquitectura, cómo los símbolos son importantes, ¿no? Últimamente estábamos en otra clase, estábamos pensando, ¿no? Así un grupillo, pensábamos sobre, por ejemplo, lo fundamental que sería o que debe ser para el estado emocional de los seres humanos
ahora que vino la pandemia, por ejemplo, hacer un monumento arquitectónico, ¿verdad? O sea, que haya un reconocimiento a todo ese tipo y cómo verdaderamente ese tipo de obras pueden sanar. En este caso, pues es, digamos, simplemente o sea, el símbolo llegó el terremoto y alteró de forma ultra negativa nuestra vida y ahora mismo, pues poco a poco vamos sanando como comunidad, ¿verdad? Me Así parece es. magnífico, de verdad, felicitaciones, mi querido Miguel Ángel. Y mira, ahora que tocas esto, vemos, digo, esto deviene incluso, me recordé dos cosas que quiero comentar. Mm, En, en la, en la República, más bien en la parte del Imperio Romano, ujú. cuando los emperadores van avanzando y conquistan territorios, colonias, ciudades, mandan a erigir Claro, un arco del triunfo mm, y mandan a erigir esa columna tipo obelisco. claro. Y quiero comentarlo aquí, es cuestión técnica también, porque quiero comentarlo. Cuando hacemos el análisis de esas columnas dobles, decorativas, Ujú, nos damos cuenta que no solamente eran decorativas porque la columna romana ujú. va trabajando un entramado en hélice. Es decir, la piedra se va cosiendo como una hélice para llegar al punto final en la altura. Y Helicoidal, ¿no? Ujú, helicoidal. Y claro. estas columnas tenían ese mismo sentido. Y de repente piensas, oye, estábamos en el siglo XVI en aquel momento y posterior. No sabemos con exactitud si esas columnas vienen del siglo XVI o son de principios del XVII. Lo que es un hecho es que hay un conocimiento implícito en el sistema de columna, en un sistema helicoidal que se va cosiendo. No solamente es poner piedra y poner cal. Tiene una técnica constructiva, un conocimiento detrás implícito. Claro, interesantísimo eso. Eso ya directamente, ¿ves? Estás contagiado de la bacteria de la arqueología. Y obviamente, Seguramente. claro, claro. Y es ya el edificio, solamente el analizar la forma en cómo está construido el edificio, nos da cuenta del pasado, ¿no? Del pasado de los seres humanos que lo construyeron en su momento. Entonces nos damos cuenta que hay una forma especial para coser la piedra, ¿no? Así, precisamente que está replicando otros modelos. Muy Así interesante, es. muy, muy interesante. Mi querido Miguel Ángel, las preguntas las vamos a hacer en este ciclo de conferencias, las estamos haciendo mediante Facebook. ¿Ok? Entonces, si te parece bien, ¿nos dejarías tu correo electrónico también para que te hagan una pregunta a ti directamente? Sí, si quieres la pongo aquí Sí. Ah, fantástico, sí. Creo que sí aparece en y nuestro. la comparto para que Mm. cualquiera que tenga alguna duda, alguna pregunta, Perfecto. De eh, todas maneras, te vamos a robar en la publicación de Facebook y vamos a publicar tu correo electrónico. ¿Vale? y déjenme entonces les comparto aquí para que vean mi correo electrónico. Ahí está. Ah, pues genial. Genial. Eso. ¿Sí? Perfecto. El Bueno, código conservación, guión bajo, conservación, arroba arroba hotmail.com. hotmail.com. Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Te mando un fuerte abrazo. Es un verdadero placer contar con tu sapiencia. Y pues nada, nos vemos pronto. No, más bien en lugar de sapiencia yo diría es parte de la experiencia. Y esta vez siempre lo hemos platicado, hay que compartir la experiencia. Claro. Inicié la charla diciendo esto, me gusta compartir la experiencia. Y si hay dentro del foro de asistentes en Facebook alguien que esté trabajando precisamente algo similar o que quiera reconocer ese contexto de cómo se mueve en la comunidad un edificio religioso desde la parte de la arquitectura y la restauración, con todo gusto. Muchas gracias, De maravilla. Muchas gracias a ti. muchas gracias por las felicitaciones y pues con todo gusto en cualquier otra invitación, por ahí estaremos Por supuesto que al tendrás pendiente. más. No podrás escapar. Nos Pues vemos, muchas Miguel gracias a Ángel. todos, Cuídate. muy buena tarde. Hasta luego.